Como habíamos visto y le habíamos dicho en clases, en encuentros anteriores, más que clases, hoy vamos a hablar del tema de la planificación, ¿sí? Es una etapa muy importante para todo emprendimiento y lo ideal es que lo hagamos desde el inicio, desde antes de empezar el emprendimiento, que ya estemos planificando qué es lo que vamos a hacer, cuál es el camino que vamos a tomar, a dónde queremos llegar, ¿sí? Las respuestas a todas esas preguntas es lo que la teoría de la administración o la teoría en general, digamos, denomina planificación, ¿sí? Trazar un camino, un recorrido, ¿sí? Que es el ideal que yo debería recorrer para llegar al objetivo o al propósito que me propongo. En nuestro caso sería poder concretar el emprendimiento, o poder vivir del emprendimiento, poder tener un emprendimiento sustentable, ¿sí? Que me permita desarrollarme y en definitiva estar feliz, si se quiere, con el emprendimiento que yo tengo. Ahí ingresó alguien más. Ahí Sí, está. sí. Vos quedate Bien, tranquilo, yo lo admito. entonces, ¿por dónde empezamos a planificar? Generalmente, lo primero que nos tenemos que plantear es, como les decía recién, ¿a dónde queremos llegar? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero lograr yo con mi emprendimiento? Ya sea vivir de mi emprendimiento, que puede ser una de las alternativas, digamos, decir, bueno, yo no quiero trabajar más en el lugar donde estoy trabajando, quiero dedicarme plenamente a mi emprendimiento. O simplemente puede ser, no, a mí lo que me interesa es hacer algo que me distraiga de mi trabajo habitual. No sé, pintar cuadros y ya que estoy pintando cuadros, los vendo. Bueno, entonces simplemente es eso. Entonces, lo primero que tengo que empezar a planificar cuando empiezo a pensar, ¿sí? Es para qué voy a hacer o cuál es el objetivo, cuál es el lugar al cual yo quiero llegar con mi emprendimiento, con mi idea, ¿sí? Es la meta, digamos, de ese camino que yo les decía, ¿sí? Si se lo proponen como un camino, por ejemplo, sería si yo quiero ir a Buenos Aires, bueno, ¿cuál es el camino por el cual yo debería tomar para llegar desde Santa Fe, desde Córdoba, desde Entre Ríos, desde Reconquista, desde donde yo esté en este momento? ¿Cuál es el camino que debo tomar para llegar a Buenos Aires? ¿Sí? Esa es mi meta. La planificación es el camino que yo debo tomar. Y esa planificación tiene distintas etapas o distintas partes que vamos a ir desarrollando y viendo ahora con Hugo. Pasa si querés. Ahí está. Bien. Fíjense, ahí tenemos una frase de Peter Drucker, que es uno de los principales teóricos de la administración, que nos dice, uno no puede tomar decisiones para el futuro, sino que las decisiones son compromisos con la acción, con el trabajo que yo estoy haciendo en el presente y solo en el presente, lo reafirma, digamos. Yo no puedo decir, no, dentro de un año voy a hacer tal cosa, tal otra, voy a vivir de mi emprendimiento, si no estoy tomando una decisión para el día de hoy. ¿Sí? Lo que me dice esta persona, fíjense, sin embargo, las acciones en el presente también son la única forma de hacer en el futuro. Es decir, yo tomo una decisión y emprendo una acción hoy para el día de mañana poder ir a Buenos Aires y llegar a Buenos Aires. Yo digo, bueno, hoy, ¿qué tengo que hacer? O sacar un pasaje de colectivo, si quiero ir en colectivo a Buenos Aires, o alistar el auto, cargar combustible, verificar que las gomas estén infladas, que el auto ande, que tenga batería, que tenga las luces, ¿sí? Entonces tengo que tomar decisiones y tomar acciones hoy, ¿sí? Si voy a ir en auto, si voy a ir en colectivo, comprar el boleto de colectivo o cargarle nafta al auto, para el día de mañana, en ese futuro, poder llegar a la meta o al objetivo que yo me propuse. ¿Sí? Después nos habla también de por qué es importante planificar y cuáles son los elementos a tener en cuenta. El primero es la motivación. Es fundamental
tanto para mí como persona, como emprendedor, como en el caso de que tenga colaboradores o personal a cargo, decir, bueno, ¿hacia dónde estamos yendo con este emprendimiento? ¿Hacia dónde estoy yendo con este negocio, con este trabajo que me estoy proponiendo hacer? ¿Sí? Decir, bueno, ¿dónde quiero estar de acá a un año? ¿Dónde quiero estar de acá a 2 años? ¿Dónde quiero estar de acá a 5 años? Eso me permite también, lo que es el segundo punto, tener entre todos un equipo y una visión en común, ¿sí? Entonces, entre todos vamos a decir, bueno, de acá a un año yo quiero ser el que mejor venda o que el que venda las mejores mermeladas de mi barrio, de mi ciudad. Bueno, para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que, como les dice ahí, debatir cuáles son los objetivos y los medios para lograr ese fin, que es ser el mejor haciendo mermeladas de mi barrio o de mi ciudad. Y también, como decía el punto 1, me sirve de motivación para mí y para los que trabajan conmigo. También me va a servir para definir los roles y las responsabilidades. Es decir, tal persona va a hacer la tarea 1, tal persona va a hacer la tarea 2, tal persona va a hacer la tarea 3, que es lo que se llama división del trabajo, ¿sí? Una persona cocinará las mermeladas, otra se encargará de lavar los frascos, esterilizarlos y envasar las mermeladas, y otra persona se encargará de la venta a través de las redes sociales o a través de WhatsApp o puerta por puerta recorriendo todo el barrio, ¿sí? Entonces, yo de esta manera, con la planificación, lo que voy estableciendo es qué es lo que va a hacer cada uno y cuál es la responsabilidad para saber si me estoy desviando un poco, si algo no está saliendo como yo lo planificaba, a ver dónde tengo que ajustar o qué cosas se tienen que hacer mejor de lo que están haciendo, ¿sí? Para eso también sirve esa distribución de roles o de responsabilidades en el trabajo, para después poder ir controlando y corrigiendo los desvíos de ese camino que yo tengo que tomar, ¿sí? Para poder ir corrigiendo me sirve la planificación. Nos habla también ahí de un reto al statu quo. Muchas veces la planificación me sirve, sobre todo en el contexto, ni hablar ahora con la pandemia, para ver qué cosas estoy haciendo y qué cosas podría hacer distinto o debería hacer distinto si quiero que me vaya mejor o si quiero cambiar algo. Sentarse a pensar en dónde quiero estar en un año, en dónde quiero estar en 3 años, en dónde quiero estar en 5, en dónde quiero estar en 10, también me sirve para eso, para poder modificar cosas. Muchas veces cuando estamos en el trabajo, en cualquier trabajo, digamos, se dice, bueno, lo hacemos así porque se viene haciendo así. Y no necesariamente ese hacerlo así es la mejor manera de hacerlo, ¿sí? Consultando con otras personas o abriéndose a las opiniones, ya sea de los colaboradores o de alguien que lo ve de afuera, muchas veces se puede lograr un cambio positivo para esa planificación o esa idea de futuro que yo quiero tener. Nos ayuda también a establecer necesidad de tiempos, es decir, ¿cuánto tiempo me va a llevar ser el mejor vendedor o el mejor vendiendo mermeladas del barrio? ¿Cuánto tiempo me va a llevar ser el mejor vendiendo mermeladas de la ciudad? ¿Cuánto tiempo me va a llevar ser el mejor vendiendo mermeladas de la provincia? ¿Cuánto tiempo me va a llevar vender mermeladas a otra provincia? ¿Sí? Entonces, esa planeación lo que me va a servir es estableciendo un camino, ¿sí? O una idea, mejor que un camino, una idea de tiempo de cuánto me va a llevar a hacer ese camino, ¿sí? Como les decía recién con el caso de viajar a Buenos Aires. Si yo quiero viajar a Buenos Aires en 5 horas, no voy a poder ir en bicicleta porque no voy a llegar en 5 horas. En colectivo, y capaz que no llego tampoco, capaz que me lleva 6, 7, 8, 10 horas, dependiendo desde dónde salga. Saliendo de Santa Fe, en auto, capaz que sí, llego en 5 horas, pero tendré que considerar que tengo que ir a 100 kilómetros, 120 kilómetros por hora en promedio, ¿sí? Entonces,
toda esa necesidad de tiempo me sirve para ver cuánto me va a llevar a hacer cada una de las cosas. Y el planificar me sirve, aunque sea para tener una idea, decir, bueno, en 3 meses puedo hacer tal cosa, en los próximos 3 podré hacer tal otra, y en los próximos 3 podré hacer tal otra. Y también esa idea del tiempo me sirve para bajar un poco el tema de la ansiedad, que es algo que se ve mucho en los emprendedores. Decir, bueno, yo me estoy matando trabajando y no veo los resultados. Bueno, esa planificación y esa planeación del tiempo, decir, bueno, de acá a un mes quiero hacer 20 tarros de mermelada, en 2 meses quiero hacer 40, en 3 meses quiero hacer 100, ¿sí? Me sirve para ir bajando la ansiedad y poder establecer pautas más claras y metas más realistas, ¿sí? De acá a un mes, si yo todavía no estoy haciendo nada, no voy a poder salir a competir con Arcor en la venta de mermelada, ¿sí? Entonces, esa necesidad de tiempo me sirve para ser más realista con mis objetivos o con mis metas y tener una mejor planificación. Y el Claro, último además, punto, perdón, perdón. sí. No, agrego que además al ponerse uno objetivos extravagantes o que uno después no puede cumplir, lo van frustrando, digamos. Por eso la importancia de definir correctamente los objetivos en forma clara y en base a los recursos que uno tiene para llevarlo adelante, digamos, al proyecto, al proceso, para, digamos, con el cumplimiento de estos objetivos ir autoafianzándose, sería. Y viendo cómo avanza uno. Es lo que nos trae a la realidad, ¿no? Exacto. Un poco. Es lo que nos afianza a la realidad, la planificación. Exactamente. Sí, perdón. Bueno, y el último punto del que nos hablaba ahí es el consenso en los temas claves, que tiene que ver mucho también con la motivación y la conformación de un equipo de trabajo, ¿sí? Es muy difícil que yo logre trabajar con alguien que no está comprometido, convencido del lugar al que quiero ir o del lugar al que quiero llegar. Más allá de que seguramente la persona, si es un empleado mío, trabaja con el sueldo, trabaja por el sueldo, digamos. Pero también va a estar mucho más contento con el tema y más comprometido, ¿sí? Y por otra parte, también lo que es importante es lograr el consenso y trabajar en los desacuerdos también, ¿sí? Porque como les decía antes con el tema del reto al statu quo, todo lo que es la discusión, el desacuerdo, el buscar un consenso, enriquece, ¿sí?, la tarea que yo voy a llevar a cabo, ¿sí? Uno me podrá decir, no, mirá, tal vez conviene en esta temporada que está por empezar el invierno hacer mermelada de naranja. ¿Por qué? Porque vamos a conseguir las naranjas más baratas, ¿sí? Yo tal vez estaba convencido que lo mejor era hacer mermelada de frutilla, ¿sí? Pero el colaborador me dice, no, mirá que si vamos a ir a comprar frutilla ahora nos van a cobrar 1.000 pesos el kilo. No nos va a convenir hacer mermelada de frutilla ahora que está por llegar el invierno. Hagámosla de naranja para toda la temporada y ya las guardamos, ¿sí? Entonces, ese consenso en algo tan pequeño como el ejemplo que le estoy dando, siempre me sirve para buscar, no solo buscar el consenso por el consenso mismo, por estar todos de acuerdo, sino para ir viendo los distintos puntos de vista y enriquecer la planificación o el trabajo que yo estoy haciendo. ¿Qué más? Bueno, después nos quedan 3 conceptos claves para empezar a afinar un poco más qué es lo que debemos conocer. Primero, planificación, ¿sí? Planificación es, como les decía, determinar cuál es el camino a recorrer para alcanzar el objetivo, ¿sí? Yo quiero ir a Buenos Aires, tengo que tomar la ruta desde acá hasta Rosario, desde Santa Fe, para el caso de los que estamos en Santa Fe, hasta Rosario, la autopista, y una vez que paso Rosario, la autopista de Rosario a Buenos Aires, ¿sí? Ese es el camino que yo quiero recorrer. Yo quiero ser el líder fabricando mermeladas. Bueno, tengo que fabricar mermeladas
de la mejor calidad. Agarrar, aprender la mejor receta posible, practicarla varias veces hasta que me salga de la mejor manera posible y de esa manera ir midiendo cuánto tiempo necesito y cuánto recurso me va a insumir dicho recorrido, ¿sí? Tengo que decir, bueno, si yo quiero ser el líder vendiendo mermeladas, tendré que hacer la mejor mermelada o la más barata, digamos. Esa es una elección que vendrá después, ¿sí? Pero tengo que ver, para hacer la mejor mermelada, cuánto tiempo me lleva. ¿Cuántas horas tengo que dedicarle a cocinar la mejor mermelada? ¿Cuántos kilos de fruta tengo que comprar para hacer la mejor mermelada? ¿Le voy a poner azúcar blanca o le voy a poner azúcar negra? ¿Con cuál voy a tener mejor resultado? ¿Sí? Tengo que tener en cuenta todos los recursos. Eso es tener en cuenta todos los recursos y todo el tiempo que me va a llevar. Eso es parte de la planificación que tengo que hacer. Ahí tenían un ejemplo de armar un perfil en la red social. Bueno, quiero armar mi perfil para vender mermeladas en la red social. ¿Lo sé hacer yo? Sí, tal vez al principio, si es para mi barrio, lo puedo hacer yo simplemente con un celular y un par de horas sacando unas lindas fotos, haciendo un lindo diseño, buscando alguna imagen y me va a llevar un par de horas. Ahora, si le quiero salir a competir a Arcor, ¿sí? Seguramente tendré que contratar una empresa que se dedique a marketing digital y obviamente los recursos necesarios van a ser distintos. Y por más que yo ponga todos los recursos que tenga, el tiempo que me va a llevar competir con Arcor también va a ser distinto. No lo voy a lograr en un mes, ni en 2 meses, ni en 3 meses, ni en un año, ¿sí? Tal vez me lleva 5 o 10 años, ¿sí? Entonces, como les decía Hugo recién, también la planificación sirve para ser realista y estar bien plantado en el lugar en el que yo estoy, ¿sí? Tener una idea más cabal de dónde estoy parado con mi emprendimiento, con mi idea, ¿sí? El segundo concepto es el concepto de plan, ¿sí? Primero tengo la planificación, que es hacia dónde quiero ir a Buenos Aires. Bueno, el plan es el camino por el cual yo voy a ir a Buenos Aires, ¿sí? Entonces, yo puedo decir, desde Santa Fe para ir a Buenos Aires, como les decía, puedo agarrar la autopista, me voy a Rosario, de Rosario agarro de vuelta la autopista y me voy a Buenos Aires, ¿sí? En auto llego a Buenos Aires. También podría decir, no, no quiero ir por la autopista porque no quiero pagar peaje o no tengo plata para pagar peaje o simplemente no me gusta conducir por autopista. Bueno, si estoy en Santa Fe puedo cruzar a Paraná y agarrar la ruta que va por la costa del río Paraná y después agarrar el puente Zárate-Brazo Largo y llegar a Buenos Aires, ¿sí? Entonces tomé otro plan, otro camino, ¿sí? Otras partes ensambladas, como les dice ahí, subplanes. Primero me voy a Paraná, después agarro la ruta hasta Brazo Largo, después cruzo a Zárate y después llego a Buenos Aires, ¿sí? Entonces, yo ya sé que para hacer eso tengo que cruzar el túnel subfluvial, pagar el peaje en el túnel, o bueno, cuando estaba la balsa, cruzar por la balsa. Después tendré que cruzar el puente Zárate-Brazo Largo. Después sí, tendré que agarrar el camino para ir a Buenos Aires. Entonces, son distintas guías que me sirven para ver hacia dónde voy. De vuelta, con el tema de las mermeladas. Si yo digo, bueno, voy a fabricar mermeladas para vender en el barrio, tendré que decir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿La voy a envasar en un envase de plástico o la voy a envasar en un envase de vidrio? Bueno, dentro de esa planificación general que yo tengo, son distintos planes. Una cosa es si yo la quiero vender en envases de plástico y otra cosa si las quiero vender en envase de vidrio. Si quiero hacer un producto más boutique o más gourmet, lo haré en envase de vidrio. Si no, si quiero hacer algo más masivo, lo haré en envase de plástico, ¿sí? Ahí también tienen el ejemplo respecto de la red social de Instagram. Me dice, primero me creo una cuenta de Instagram. Segundo,
edito mi perfil y por último subo una aplicación de mi producto, ¿sí? Entonces son distintas partes que van componiendo mi plan de trabajo, ¿sí? Distintas etapas que me van llevando al objetivo más general, más grande que me propuse en la planificación. ¿Sí, Hugo? No, que hoy hablábamos, un ejemplo claro de un plan es lo que hoy en día es el plan de vacunación que se está dando. Digamos, como podemos ver, primero se empezó vacunando a la gente mayor de 90, luego a los mayores de 80, así fue descendiendo, ahora el rango etario entre 18 y 59 con comorbilidades, y luego los que no tienen. Y por otro lado, dentro del mismo plan, uno cuando lo citan a vacunarse, tiene que ir, va a un lugar, a una determinada hora, le toman la temperatura, tiene que esperar, le asignan un turno. Entonces todo eso, digamos, está dentro de lo que nosotros estamos hablando del concepto de planificación, para tomar una dimensión de lo importante que es a la hora de, o sea, establecer planes consistentes y claros para llegar a un objetivo. Sí. Bien, entonces, y el último que nos queda es planificar, que es decir, bueno, yo me hago una idea o un esquema mental o un esquema escrito, en general es mejor si lo tenemos escrito, porque lo que pensamos hoy, por ahí dentro de una semana ya no nos acordamos, entonces siempre es mejor ir plasmando las cosas en un papel, en una computadora, en el celular, digamos, en distintas herramientas, ¿sí? Y decir, bueno, este esquema de ideas que yo tengo me va a llevar a obtener mi objetivo o llegar al punto que yo quiero llegar. Entonces, ese planificar me va a servir para tener una idea más formada, más aproximada de las cosas que tengo que hacer y de los distintos métodos que puedo utilizar para alcanzar ese objetivo, ¿sí? Ya sea lo que les decía, de ir a Buenos Aires, que puedo ir en colectivo, que puedo ir en avión, que puedo ir en auto, o el tema de las mermeladas, que quiero ser el líder de mi barrio. Bueno, ¿qué tengo que hacer para ser el líder y cómo lo voy a hacer? ¿Sí? El planificar me sirve para eso, ¿sí? Y siempre es bueno, lo van a ver seguramente después ahora cuando Hugo les hable del control, es volver, por eso les decía de tenerlo escrito, volver continuamente a ese plan, ¿sí? Volver a revisarlo. Dentro de un mes, volver a revisar qué es lo que escribí hoy. Dentro de 3 meses, volver a revisar qué es lo que escribí hoy. A nadie le sale el plan tan perfecto como lo había planeado, si no seríamos todos unos genios y tendríamos la bola de cristal, ¿sí? Pero siempre sirve para ir viendo si me estoy desviando mucho, si en vez de en Buenos Aires terminé parando en Córdoba o en Mendoza, ¿sí? Evidentemente me desvié demasiado del camino. Por ahí el camino, el desvío me lleva a un lugar mejor, por ahí no. Entonces, bueno, vamos viendo si queremos corregir esos desvíos o si simplemente nos dejamos llevar por el contexto. Nosotros que somos docentes con Alejandra, con Hugo, el año pasado nos dijeron de un día para el otro, miren muchachos, las clases no se pueden dar presencial, hay que darlas virtual. Y bueno, hubo que acostumbrarse, prender la computadora, aprender a usar el Zoom, decir, bueno, el cuatrimestre no va a empezar el 15 de marzo y va a terminar a mediados de junio, sino que va a empezar el 1 de abril y va a terminar a fines de junio, y vamos a ver cuándo vamos a tomar los exámenes y tendrán que aprender a tomar exámenes virtuales, ¿sí? Pero el objetivo final sigue siendo el mismo, que la mayor cantidad de alumnos aprueben la materia y que se formen como futuros profesionales, ¿sí? Obviamente la planificación se rompió toda, digamos, porque es nada que ver a lo que tenías planeado, ¿sí? Pero el objetivo final al que querés llegar es el mismo, ¿sí? Sí, ahora los dejo con Huguito. No, el concepto de retroalimentación, con respecto a lo que hablaba Edu, de siempre controlar y revisar lo que nosotros hacemos, con el fin de mejorar, digamos,
nuestro objetivo, nuestro proceso, nuestro camino, que es lo que es básicamente la planificación, un camino. Sí, y bueno, tomar eso con naturalidad, porque en un proceso emprendedor los obstáculos, las dificultades o los desvíos suceden. Entonces, tomarlo, ¿no? como lo que es y aprender, o sea, capitalizarlo para aprender, para seguir aprendiendo. Eso lo vimos haciendo un poco relación con lo que vimos en el encuentro anterior. Sí, tal cual. El emprendedor veía una frase que se hace a base de prueba y error, ¿no? Exacto. Hay que equivocarse 1000 veces para la próxima volver a intentarlo, digamos, levantarse y volver a intentarlo. Perfecto. Bueno, les proponemos 4 preguntas claves fundamentales a la hora de planificar. ¿Cuáles son? Bueno, primero, en primer lugar, tenemos el qué queremos. ¿Qué queremos? Nos refleja el objetivo, el norte, a dónde queremos llegar. Por otro lado, ¿qué tenemos? Digamos, ¿qué recursos humanos, materiales y económicos contamos para llegar a ese objetivo? Por otro lado, tenemos cómo, parece un juego de palabras, pero es muy importante, cómo utilizar lo que tenemos para conseguir lo que queremos. Cómo combinamos todos esos recursos para llegar a nuestro objetivo. El criterio de eficiencia, digamos. Hacerlo lo mejor posible, al menor tiempo, al menor costo, digamos, no con los menores recursos humanos, pero sí compatibilizando bien. Y bueno, por último tenemos qué pasará cuando lo consigamos, digamos. Una vez que llegamos al objetivo, ¿cómo seguimos? Y ahí se inserta la palabra retroalimentación. ¿Conseguimos nuestro objetivo? Por ejemplo, si estamos en el medio de una estrategia de marketing, ¿llegamos a más gente? ¿Estamos vendiendo más productos? ¿Cómo podemos hacer para vender más productos? Son todas preguntas que nos surgen una vez que alcanzamos el objetivo. Yo de mi parte, por ejemplo, tengo un blog donde escribo artículos de coyuntura. Bueno, lo considero un emprendimiento. Dentro de estas 4 preguntas, ¿qué quiero? Digamos, quiero con lo que yo escribo llegar a la mayor cantidad de gente posible y, bueno, tener devoluciones, digamos, si les gusta o no les gusta, opiniones. ¿Qué tengo? Bueno, tengo mi computadora, tengo internet, tengo libros, digamos, para hacer el mejor producto posible, que sería mi artículo. Bueno, después viene la parte más difícil. ¿Cómo utilizo lo que tengo para lograr lo que quiero? Bueno, ahí está el ingenio, digamos, la innovación de siempre plantearse nuevos temas. Y bueno, ¿qué pasará cuando lo consigamos? Siempre es una pregunta que me hago, digamos, es ir mejorando día a día. Y bueno, pero no es fácil de contestar tampoco. O sea, es un proceso. Bien. Bueno, para contestar estas 4 preguntas le ofrecemos una serie de tips, de pasos a tener en cuenta. Primero, bueno, lo que venimos hablando es establecer un objetivo, decidir qué queremos lograr, decidir el norte, hacia dónde vamos. Por otro lado, tenemos la definición de planes tácticos. Y acá me quiero detener porque es un tema importante. El plan táctico es decir, digamos, entrar en los detalles. ¿Cómo lo vamos a realizar? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿En qué sitio? ¿Quiénes participarán? Ahora que estamos en el tema del fútbol, se me venía el ejemplo de un técnico de fútbol. Un técnico de fútbol cita, por ejemplo, a sus jugadores, puede citar al plantel de primera y al plantel de reserva a una determinada hora, en un determinado lugar, y les ofrece realizar determinados ejercicios que él considera relevantes para mejorar para el equipo. Por eso la importancia de definir bien un plan táctico de la planificación en cualquier ámbito, digamos. Por otro lado, tenemos la coordinación de los recursos, que es lo que venimos hablando, cómo combinamos, compatibilizamos los recursos humanos, económicos y materiales que utilizamos de la mejor forma para llegar a soluciones. Se refiere a asignarle a cada uno, bueno, si es una persona en el proyecto, se va a encargar
solamente él, pero en el caso, por ejemplo, de un producto, que una persona se encargue de la parte técnica y otra de la parte administrativa. Y bueno, y los roles y funciones pueden ir cambiando, no tienen que ser, por qué ser estables en el tiempo, sino que es algo dinámico que se va dando de acuerdo a las capacidades, a las habilidades y que tienen las distintas personas. Y por último, encontramos que es importante definir un responsable de la implementación. O sea, ¿quién se va a encargar del seguimiento de la planificación? Puede ser una sola persona o que en las distintas etapas una se encargue de la primera etapa y la otra de la etapa siguiente. O bueno, si el proyecto es de una sola persona, que se encargue del seguimiento. Pero lo que quiero destacar es la importancia de supervisar lo que nuestras acciones, digamos, lo que planificamos, para ver si vamos en el camino correcto. Y ir haciéndole los ajustes correspondientes en el caso de no ir en el camino correcto. Bien. Bueno, no planificar tiene consecuencias, como todo. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias? Bueno, como le venimos diciendo, se trabaja en el corto plazo, no hay una perspectiva de futuro. Siempre vamos viendo el cortoplacismo, podemos tropezarnos con las mismas piedras, no mejoramos, no innovamos. En ese sentido es importante planificar para, con las acciones del presente, tener un marco futuro hacia dónde estamos yendo, digamos. Bueno, no existe guía para la acción, por eso mismo que le estaba explicando. No es posible controlar, y al no poder controlar, no sabemos si estamos siendo exitosos, o bueno, estamos fracasando. No es una palabra que me guste usar para los emprendedores, porque, como dije, un emprendedor se equivoca, se vuelve a levantar, es decir, bueno, sería un traspié. Bueno, no conocemos el rumbo del emprendimiento y las situaciones críticas se salen de control. Digamos, si tenemos una amenaza que es externa, puede ser el COVID, si no planificamos, vamos a tener menos margen de acción para esquivarla, digamos. O sea, las amenazas como el COVID le afectaron a todo el mundo, como vimos. Pero, y a todo el mundo, casi todo el mundo, de forma negativa. ¿Qué pasa? Está el concepto de resiliencia, que es cómo nos adaptamos, digamos, a cómo nos levantamos de nuevo, porque hay que seguir. Y en ese sentido, planificar nos ayuda a ir por un camino, y si viene una amenaza externa, hacer los ajustes que sean necesarios para poder continuar. Bien. Bueno, hasta acá estamos. ¿Alguna duda, comentario? A lo mejor nos podemos retrasar en el camino. Por ejemplo, en el caso del COVID, tenemos determinadas cuestiones. Bueno, puede que, digamos, amenazas externas provoquen una detención momentánea o por ahí, digamos, nos distraigamos un poco en el camino, pero si tenemos esa planificación fijada, esa meta, vamos a saber retomar el rumbo. Eso es lo importante. Exacto. Sí, retomar el rumbo, haciendo los ajustes que consideremos pertinentes. Así que sí. Bueno, dos conceptos que nos parece importante distinguirlos a la hora de hablar de planificación son los objetivos y las metas. Como decía Eduardo, los objetivos son los logros que queremos alcanzar, es decir, hacia dónde vamos, el norte que tenemos. Y como también lo decía, los mismos deben ser claros, realistas y pertinentes. Que ya lo comentamos, digamos, claro, que los podamos redactar y decir y volver a repetir, que sean realistas de acuerdo también a nuestros recursos,
humanos, materiales y económicos, digamos, que los podamos llevar a cabo y que sean pertinentes, es decir, que se inserten de forma correcta en el camino en el camino de planificación que estamos llevando adelante. Y por otro lado, las metas representan el elemento cuantificador y cualificador. Es decir, nosotros le damos un tiempo y un valor a los objetivos. Por ejemplo, un negocio de venta de electrodomésticos tiene como objetivo aumentar las ventas de este mes. Bueno, ese sería el objetivo. La meta sería decir, vamos a vender en las próximas vamos a incrementar la venta de notebooks en las próximas 4 semanas mediante una estrategia de comercialización, ofreciendo un 10% de descuento o un pago con cuotas sin interés. Digamos, con la mira puesta en el objetivo. El objetivo que es algo macro, digamos. No sé cómo estamos de tiempo, No, estamos bien, estamos bien. No, me quedé con lo del objetivo y la meta. Por ahí es el objetivo, como les decía Hugo, es a dónde quiero llegar, digamos, y la meta es algo más palpable, más cuantificable. Claro, exacto. Es decir, como les decía Hugo, quiero vender más. Bueno, y la meta es cuánto más voy a vender, un 10% más, un 20% más, un 50% más. Si el mes pasado vendí 10 notebooks, este mes voy a vender 20, ¿sí? O si, como decía ahí uno de los compañeros que decía que la inflación es una de las amenazas más grandes hoy en día para los emprendedores. Bueno, uno de mis objetivos podría ser, bueno, tratemos de ganarle a la inflación, ¿sí? Con mi emprendimiento yo le quiero ganar a la inflación, digamos. Y obviamente debería ser un objetivo porque si no, a la larga me voy a fundir. Le quiero ganar a la inflación y además de la inflación ganar un 50% con lo que estoy haciendo, digamos. Bueno, entonces, ¿cuántos frascos de mermelada tengo que vender para poder ganarle a la inflación y tener un margen de ganancia de un 50%? ¿Sí? Entonces decir, bueno, si este mes vendí 30 mermeladas y quedé empatado con la inflación, bueno, el mes que viene tendré que vender 60 para tener la ganancia que yo quiero y poder ganarle a la inflación. Y sí, hay, que pregunta ahí Clara, una analogía con el tema de la misión y la visión, digamos. Es como que todo viene bajando en distintos niveles. El tema de misión y visión es como digamos, una filosofía de qué quiero lograr con mi negocio, que era un poco lo que les decía hoy al principio. Decir, bueno, yo voy a ser el mejor haciendo mermeladas en todo barrio Candioti en Santa Fe. O voy a ser el mejor de la ciudad de Santa Fe, o voy a ser el mejor en la ciudad de Reconquista vendiendo mermeladas, o voy a ser el mejor de todo Entre Ríos vendiendo mermeladas. Esa es mi misión como emprendimiento. ¿Cuál es mi visión? Y mi visión, tal vez el ejemplo de las mermeladas no es el mejor, pero pónganle que la visión sería, tengo un emprendimiento que va a ofrecer productos artesanales y saludables para la alimentación de la gente, de la población, de la ciudad, ¿sí? La visión es un poco más, algo más etéreo, algo más filosófico. Quiero endulzar la vida Claro, quiero endulzar la vida de la gente. ¿Sí? Y después vengo bajando hacia la planificación, de la planificación a cuáles son los planes y cuáles son los objetivos que quiero alcanzar y cuáles son los planes para lograr ese objetivo. Y las metas es lo más cuantificable, es decir, bueno, este mes voy a vender 30 mermeladas, el mes que viene voy a vender 60, el tercer mes voy a vender 90, el otro ya por un salto y un boca a boca quiero vender 180. Bueno, tengo que hacer todo eso y también me sirve para prever lo que tengo que tener. Si el primer mes
tengo que hacer 30 mermeladas, tendré que comprar 10 kilos de fruta. Al segundo mes, si voy a hacer 60, tendré que comprar 20. Y al tercer mes, si quiero hacer 120, tendré que comprar 30. Entonces, eso también me sirve para ir viendo qué recursos tengo. Porque el primer mes, tal vez las mermeladas las puedo hacer yo solo en mi casa. El segundo mes le tendré que decir a mi hermano, che, vení a ayudarme a cocinar las mermeladas porque ya no me alcanza el tiempo. Y también tendré que decirle a un amigo, che, préstame plata porque no me alcanza para comprar la fruta y para comprar el azúcar, necesito financiamiento, ¿sí? Entonces todo como que se va a ir encadenando y por eso también es tan importante planificar, porque me sirve ir viendo qué recursos voy a ir necesitando, ¿sí? Exacto. No, y referido a lo que es misión y visión, también se inserta el concepto de valores, que muchas veces lo pueden ver si entran a una marca o a una página, van a ver valores de, por ejemplo, si es una empresa familiar, van a ver, no sé, digamos, honestidad o trabajo en equipo o, digamos, también es una estrategia, es un concepto que viene con misión y visión que muchas veces se usa como una estrategia digamos, para hacer conocer la marca y para cuando un cliente va, digamos, se sienta identificado o fidelizado con la marca. Bien. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco del control. Como venimos hablando, la importancia del control con el concepto de retroalimentación también que vimos. Y bueno, es una etapa fundamental en el proceso de planificación. ¿Para qué? Para ir monitoreando los objetivos que nos planteamos y si los mismos están de acuerdo a lo previsto, digamos. Ir haciendo esos ajustes o no, pequeño ajuste o grande ajuste, y ver si vamos por el camino correcto o nos desviamos. ¿Qué beneficios trae el control? Bueno, controlar nos permite corregir las fallas y errores que tenemos, detectarlas a tiempo y corregirlas, y también, a su vez, prever fallas o errores futuros, que es algo muy importante. ¿Por qué? Porque eso, digamos, nos ahorra tiempo, nos ahorra recursos, digamos, es no tropezar dos veces con la misma piedra. Bueno, les dejamos algunos ítems que son la importancia del control. Bueno, establecer mayor calidad, porque a medida que vamos haciendo los ajustes, el proceso se va haciendo cada vez mejor. Nos permite afrontar el cambio, porque al tener un camino trazado, cualquier amenaza externa nos puede golpear, pero rápidamente vamos a ver cómo nos reinsertamos en ese camino. Producir ciclos más expeditivos, más rápidos, nos permite adicionar valor al proceso con la retroalimentación y facilita la delegación y el trabajo en equipo. Al saber, digamos, cómo está subdividido el proceso, si somos varias personas en el proyecto, nos permite asignar las tareas a la persona que creemos más idónea o más capaz o que tiene más habilidades para esa determinada función. Y por último, les ofrecemos, no sé si alguien ya escuchó hablar de lo que es el análisis FODA, si tiene alguna idea, si lo quiere comentar. Pero bueno, es una herramienta, digamos, poderosa, digamos, una herramienta importante de la administración. ¿Para qué utilizar? Bueno, el análisis FODA, bueno, como su... ya que nadie participa, el bien. análisis FODA es establecer las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de las organizaciones, y es un análisis que nos ayuda a poder analizar en el contexto interno y externo que se encuentra en la organización. Un poquitito para participar, así no haces un monólogo. Bárbaro, muchas gracias, Viviana. Creo que Sí, está bien. Sí, está muy bien, exactamente como dijiste. Me queda, digamos, agregar como para diferenciar bien
y tener bien en claro que las oportunidades y las amenazas son algo externo. En cambio, las debilidades y las fortalezas son algo interno. Esa diferenciación la tenemos que tener bien en claro. ¿Por qué? Porque las debilidades y las fortalezas las vamos a trabajar nosotros, digamos, internamente. Las debilidades tenemos que tratar de ver cómo mejoramos, y las fortalezas, bueno, tenemos que potenciarlas, digamos. En cambio, las oportunidades y las amenazas. Bueno, hoy hablamos de las amenazas. Las amenazas en este país para un emprendedor son millones. Y además nos cayó el COVID. Bueno, tenemos amenaza económica, por ejemplo, estamos vendiendo un producto y un competidor se nos pone al lado y empieza a vender el mismo producto a un precio más bajo, esa también puede ser una amenaza. El Estado nos pone un nuevo impuesto en nuestros productos, una nueva regulación, un nuevo trámite que nos obliga a hacer un gasto adicional. Esa puede ser otra amenaza. Así que bueno, digamos, es importante. Sí, perdón. Recuerden que siempre un buen emprendedor ve en un problema o en una debilidad una oportunidad. Eso también recuérdenlo. Exacto, exacto. El desafío es transformar las amenazas en oportunidades. Exactamente. Hay mucha gente que con la pandemia se ha reinventado. Salen ejemplos, si lo pueden ver en los diarios, en la revista, de nuevos negocios, nuevos comercios que han nacido en la pandemia. Y, por ejemplo, una persona que vendía barbijos, para la pandemia no es una amenaza, sino una oportunidad, digamos. Por eso, digamos, como una oportunidad puede verse como una amenaza y una amenaza puede verse como oportunidad. También es importante ir pensando eso como emprendedores también. Sí, ahora que decía lo de los barbijos, alguien que sabe coser, digamos, y dice, Claro. bueno, con la pandemia me pongo a hacer barbijos, o gente que se ha puesto a hacer, no sé, pijamas, porque como la gente pasa más tiempo dentro de sus hogares, digamos, hay una mayor venta de pijamas o de ropa para usar dentro de la casa, ¿sí? Entonces siempre algo que puede parecer algo malo puede transformarse en algo bueno. Obviamente el tema de la inflación es un poco más difícil, en general es malo para todos, pero bueno, también hay formas y hay recursos de ir llevándolo. Sí, digamos, lo que es la inflación, bueno, no mencionamos el tema porque sería irnos por otra rama, pero lo que es la planificación financiera. Digamos, cómo dentro del proyecto o con mis finanzas personales yo puedo combatir la inflación a través del ahorro, y si puedo ir ahorrando, digamos, y puedo ir invirtiendo esos ahorros, cómo puedo, digamos, empatarle a la inflación o ganarle, digamos. Pero es un aspecto importante también el tema de las finanzas personales para el tema de lo que son las amenazas económicas, digamos. Por eso, pero bueno, lo veremos más adelante. También para el emprendimiento también, porque muchos emprendimientos buenos terminan fracasando, digamos, o teniendo una corta duración, una corta vida como emprendimiento por cuestiones que son financieras, digamos, que no, un mal manejo financiero o quedarse sin recursos, o eso que les decía hoy, no me alcanza la plata para renovar mi capital de trabajo y seguir haciendo el círculo, y termino incumpliendo con mis clientes porque no puedo satisfacer esa demanda. Entonces, si bien es un poco más avanzado y tal vez no es para esta etapa, es siempre importante tener en mente el tema de la financiación y todo el manejo financiero. Tal vez en las clases que siguen, en los encuentros que siguen, podemos profundizar un poco más en eso también, ¿sí? Si les interesa. Si me dicen, no, todavía estamos muy lejos de ocuparnos de eso, no hay problema. Pero sí, es muy importante. Es importante, digamos, tenerlo en cuenta como una herramienta más a la hora de gestionar, que no solo el producto, sino también los fondos. Bueno, y les proponemos dos actividades prácticas
No sé, Edu, si... Sí, la número 1, de paso si quieren la pueden ir comentando ya ahora, si se animan, si les parece alguno. Dice, en base a tu emprendimiento, o en caso de no tenerlo actualmente, la idea es que quieras materializar o llevar a cabo, realizar un plan táctico para un determinado objetivo. Es decir, ¿cuál es mi objetivo? Bueno, quiero hacer tal cosa. Para llegar a ese objetivo, ¿cómo voy a hacer? Digamos, ¿cuál es el plan para llegar a ese objetivo? Y nos pide, definiendo los recursos necesarios para hacerlo, los roles y funciones de los participantes. Ustedes tal vez me pueden decir, no, el participante soy yo solo. Bueno, tengo que ver, aunque sea, cuántas horas me va a llevar a hacer eso, como en el ejemplo que habíamos puesto de las redes sociales. Bueno, ¿cuántas horas me va a llevar a hacer eso? Si yo soy solo como participante, ¿cuánto tiempo me va a llevar a hacer la mermelada? Voy a ser el cocinero, voy a ser el que envasa y voy a ser el que sale a vender, ¿sí? Si bien voy a ser yo solo, tratar de definir esos distintos roles y funciones, tanto de los participantes, que si puedo ser yo solo, y quién es el responsable. Si soy yo solo, obviamente el responsable voy a ser yo solo de la implementación. Pero aunque sea, ir haciendo una primera idea, un primer bosquejo de qué es lo que quiero hacer. Si alguno nos quiere contar en qué está pensando, antes de escribirlo, digamos, y también les va a servir para el trabajo final que queremos que hagan para finalizar el curso, para aprobar el curso, digamos. Es como una primera escritura de una idea, de un proyecto, ¿sí?, que quieran hacer. Si alguien nos quiere decir algo. Yo Santi. había pensado trabajar con con el emprendimiento que estoy trabajando en la materia. Creo que podría aprovechar para en el curso poder profundizarlo más. Quizás nosotros la materia lo tomamos por ahí del área docente y vemos ciertas cosas, pero otras no las planificamos, no las tenemos en cuenta. Y creo que acá lo puedo llegar a plantear para poder realizarlo realmente. Sí, Que sería era, muy digamos, bueno. la huerta Era agroecológica. el de las huertas, Selva, ¿no? Sí, desde una mirada social sería. Nosotros ahí ya, Ujú. por ejemplo, le pusimos un enfoque social, por ahí. Claro. Claro. Bueno, pero podrías ir haciendo, bueno, decir, ¿cómo lo vamos a materializar? Decir, de acá a un año quiero llevar ese proyecto a cabo, de acá a fin de año queremos llevar ese proyecto a cabo. ¿Cuál sería el plan táctico, digamos? Decir, bueno, tengo que contactarme con 5 jefes de familia o 5 jefas de familia y decirles, bueno, 2 jefas de familia me van a ayudar a carpir la tierra, arar la tierra, digamos. 2 jefas de familia se van a encargar de la siembra y una jefa de familia se va a encargar de venir y revisar todos los días que la huerta esté bien regada, lo que tiene que estar bien regado, de ponerle una manta para que no se hiele ahora cuando empiece a hacer frío, ¿sí? Entonces ir estableciendo los distintos roles y las distintas funciones de los participantes y las responsabilidades también de cada uno. Y ustedes como docentes serán seguramente las que tienen que implementar un sistema de control de que todas esas etapas se vayan cumpliendo. Y si no se van cumpliendo, decirle, mandarle un mensajito de WhatsApp, che, te olvidaste de pasar a regar la huerta, fíjate de venir cuando puedas, o si no podés venir vos, habla con la otra mamá, que venga ella y te reemplace. ¿Sí? Claro. Algo sencillo, no es que queremos que se maten escribiendo, ¿sí? Algo así sencillito. Yo creo también el lugar, porque por ejemplo También el nosotras lugar, por supuesto. las 3 tenemos un lugar donde hacer la huerta, por ejemplo, no tenemos un patio Claro. amplio, un lugar para poder llevarlo a cabo. Bueno, Pero eso será también un plan táctico, decir, bueno, ¿quién me va a prestar el lugar? ¿Ir a la municipalidad de Esperanza y pedir el lugar, o ir a una empresa y que te preste algún lugar que tenga, o alguna familia o por ahí puede ser en las casas de cada una de las personas y decir, bueno,
los que tengan un patio con un pedacito de espacio, aunque sea de 2x2, díganos y vamos a relevar eso, a ver cuánto espacio podemos lograr. Claro, ¿Sí? aparte acá en Esperanza sé que hay lugares, digamos, familias o instituciones que se dedican a hacer huertas agroecológicas y por ahí también, qué sé yo. Claro, Si no, también podés contactar con ellos y decirles, bueno, miren, nosotros como institución educativa quisiéramos fomentar esto. Tenemos, no sé, 5, 6, 10 padres o 10 madres de familia que están dispuestos a aprender a hacer esto. ¿Ustedes nos prestarían su huerta para que esta gente vaya a aprender? Bueno, es todo cuestión de ir conversando, ir buscando distintas cosas. Es también claro, parte de lo que hablábamos de la planificación. Por ahí vos en principio tenés una idea y después la realidad te va mostrando que tenés que ir tomando otros caminos, otras alternativas. bueno, Claro, lo importante es bajar esa idea para ver, digamos, dónde estás parado, qué tenés, qué recursos tenés, hacia dónde tenés que dirigirte, y bueno, y después ir haciendo los ajustes que la realidad te va llevando a hacer, digamos, también. Por eso está bueno el tema de imaginarse un plan táctico para bajar todo, digamos, bajar Bueno, a la realidad, digamos. claro, en el caso de Selma, fíjate que le falta el lugar físico para poder Claro, llevarlo a cabo. Claro. Bueno, pero es un recurso que le falta, ¿no es cierto? Eh, entonces, bueno, en este proceso emprendedor, justamente, uno de los primeros pasos que vimos en el módulo anterior es la búsqueda de esos recursos. ¿Cómo los vamos a obtener? Ahí hay que pensar un poquito, a ver eh, cómo voy a lograr o en qué espacio yo voy a poder llevar a cabo esa huerta orgánica que tengo pensada. claro, sí, sí, entiendo. Gavina. Y yo voy a usar el emprendimiento que ya tenemos con mi hermana de los chipá que hacemos en Entre Ríos, que justamente tengo todo, tengo la materia prima que necesitamos utilizar, tenemos la página de Instagram para comercializarlo, tengo los participantes, pero me falta la planificación. Porque muchas veces no llegamos con los pedidos o se nos complican ciertas cosas que creo que simplemente es la falta de planificación lo que no sucede. Así que esto me sirve un montón para de última ponerlo en práctica, ¿no? Bueno, esa es la idea, un poco Ese que le análisis sirva. FODA te puede servir mucho, Ajá. María Gavina. O Ujú. sea, ¿cuáles son mis fortalezas? A lo mejor el producto, por lo que vos decís, tiene salida el producto. Y el precio, pues evidentemente hay alguna debilidad en ese proceso emprendedor. No llegamos con los pedidos. ¿Qué pasa ahí? Necesito, ¿por qué no llego? ¿Se me hacen cuello de botella siempre o en determinadas, suponete los sábados y los domingos la gente me demanda más? Entonces, esas son las cosas que tenés que analizar. Y a lo mejor decís, bueno, el sábado y domingo puedo solicitar que alguien me haga una colaboración, digamos, para yo Ayuda poder extra. llegar, claro. Claro. A ver, no necesariamente tiene que ser un empleado, por ahí alguien que lleve el reparto de esos, porque si vos haces todo, haces los chipá, los envasás, los llevás, esto, lo otro, por ahí perdés tiempo. Entonces, ¿cuánto me insume? Evalúa eso, ¿cuánto te insume llevarlos? ¿Cuánto te insume hacerlos? Y a ver qué estás dispuesta a negociar. Por ahí, qué sé yo, los chipás se necesita alguien que sepa hacerlos, por ahí no es tan fácil, pero a lo mejor podés contratar a alguien que sí los lleve hacia los clientes, que los sepa comercializar y entonces ahí vas avanzando, digamos, y vas mejorando en esas debilidades que tiene ese proceso. Exacto, sí, sí, tal cual. Bueno, ya que están, se introdujo ahí la segunda actividad, que era justamente hacer un análisis FODA.
en base al emprendimiento, digamos, ver cuáles eran las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Pueden hacer una, pueden hacer la otra, o pueden hacer las dos si les interesa. No viene mal ir haciendo las dos. Yo recomiendo las dos realmente, porque la primera es un análisis, primero, de todo, y después realmente con el análisis ya más concreto en determinadas cuestiones, y sobre todo centrarse en las debilidades que tiene, también la fortaleza para como decía antes Hugo, tener en claro y no dejar de hacerlas, tener en claro que es una fortaleza de nuestro emprendimiento. Pero obviamente el mayor esfuerzo lo tenemos que poner en tratar de mejorar esas pequeñas debilidades que puede tener el proceso, ¿no es cierto? Y obviamente identificar también las amenazas existentes o las posibles amenazas que pueden sobrevenir en un corto o mediano plazo, poder tener ese tipo de anticipación en el proceso. Sí, Sí. No, que además el hecho de hacer un buen análisis FODA nos va a ayudar a visualizar qué factores podemos controlar y cuáles no, digamos. O sea, dentro de la organización, debilidad y fortaleza, ¿lo podemos mejorar? ¿Lo podemos solucionar? Las amenazas y las oportunidades, digamos, ¿hasta qué punto nosotros podemos, cuál es, digamos, nuestro campo de acción? Para eso, digamos, está bueno hacer un análisis FODA en el emprendimiento que estamos llevando a cabo, nuestra idea, para ver, digamos, cuál es nuestra incidencia en el proceso. Así que bueno. El perro también quiere hablar, no sé de quién es, pero también quiere participar. El del Bueno. vecino es... Ah, es del vecino. Sí. Peor el mío, que por ahí lo tengo que sacar cuando estoy dando clase porque se pone nervioso y le Por da lo por menos a mí ladrar. no me ladra, pero a todas las personas que pasan le ladran. Impresionante. Es nerviosín. Bueno, Sí. y con eso ya estaríamos terminando, creo, ¿no? No teníamos nada más. Sí, no, y bueno, nos quedaba La última. una frase, que es lo que hablábamos, planificar es traer el futuro al presente para que puedas hacer algo al respecto ahora, digamos. Esta mezcla de tiempos, presente y futuro, nosotros las acciones que llevamos a cabo hoy determinan nuestro futuro, y la planificación es el camino por el cual vamos transitando, y en el cual tenemos que ir haciendo ajustes para llegar a nuestro objetivo, que justamente está en el futuro. Así que bueno, muchas gracias. 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 Bueno, les dejamos.